we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. En 1998, meses después de ser encarcelado, un Recep Tayyip Erdogan, alcalde de Estambul a los 45 años, dio los últimos pasos que le separaban de la puerta de salida de la cárcel. Habían sido 4 meses de prisión por haber leído en público un poema del poeta Ziya Gökalp, alabando el Islam como el núcleo central de todo lo otomano. En el Estado turco moderno, fundado por Kemal Atatürk en 1923, eso no cuadra. Los hechos probados hablaban de odio religioso, amenaza al laicismo, ruptura de la separación entre religión y Estado. El caso es que tras salir de la cárcel han pasado por él 7 elecciones legislativas, 3 referendos y 3 elecciones presidenciales. La última el pasado domingo 14 de mayo. Erdogan tiene ahora 80 años, lleva 20 en el poder y se ha quedado a medio punto de ganar la presidencia de Kemal Kılıçdaroğlu en la primera vuelta. Los escaños del Parlamento Nacional ya están repartidos, con victoria del bloque de Erdogan, por cierto, pero la presidencia se dilucidará definitivamente en la segunda vuelta, el 28 de mayo. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué dijo Erdogan citando aquel poema que le llevó 4 meses a la cárcel, aunque la condena fue de 10, luego se la redujeron? Bueno, el gran poeta Ziya Gökalp, que es desde luego uno de los grandes pioneros del panturanismo, ¿no? Y por lo tanto uno de los pilares ideológicos de Erdogan, pues lo que dijo desde luego nos va a dar un poco la clave para poder entender muchas circunstancias, ¿no? Esa sería: las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y los creyentes nuestros soldados, ¿no? La verdad es que sonaba amenazador, ¿no? Hombre, desde luego es algo que ya entierra un poco sus raíces, ¿no? Un poco en el pasado. A inicios del siglo XX, cuando el Imperio Otomano se deshacía, desde luego, de un largo proceso de decadencia, los turcos, igual que en otros países, intentaron mirar cómo no convertirse en ese hombre enfermo, como los titularon, mediante las potencias europeas iban desgranándoles y arrebatándoles provincias. Ellos apostaron por una revolución, fue la de los jóvenes turcos, en los cuales intentaron desarrollar un nacionalismo de tipo europeo. Estamos hablando de después de las unificaciones italianas, las alemanas, etcétera. Ese nacionalismo les llevó a plantear, ¿no?, igual que el pangermanismo, el paneslavismo, el panturanismo, o sea, la unión de todos los pueblos turcos, la unión en torno a la lengua, la unión en torno a las precisamente a ese mundo cultural turáneo, ¿no?, de los pueblos de cultura de lengua turca, ¿no? Algo, podemos decir, que lo podemos entender los europeos, pero que para ellos era una novedad. Cuando empezaron a luchar, muchos de estos militares embeídos, ¿no?, por ese nacionalismo moderno, se dieron cuenta que los soldados procedentes del mundo rural, al final por lo que morían era por la yihad, morían como buenos musulmanes, y el sentimiento religioso estaba por encima un poco de todo ello. Por lo tanto, siempre esa línea del Islam, esa línea del nacionalismo turco moderno, han estado, podemos decir, formando parte del alma, se puede decir, patriótica, de aquel mundo turco que murió, pero que luego, podemos decir, resucitó gracias a Kemal Atatürk, que consiguió replantear una nueva Turquía, la República Turca que conocemos actualmente, en torno a una
se puede decir, una base geográfica que es la península anatólica, ¿no? Que es la que conforma actualmente un poco la actual República Turca y que por lo tanto, bueno, pues de esa manera, bueno, pues se ha configurado un nuevo país, pero manteniendo también ese hilo, ese cemento unificador que es el Islam, ¿no? Y que desde luego ha confortado esa nueva sociedad turca con una visión, podemos decir, religiosa un poco en ese ámbito, ¿no? Así que lo que pasa es que, y esto tiene que ver directamente con la situación actual, con la segunda vuelta, con estas elecciones, ahí hay dos almas ¿en qué se contradicen? Hombre, tienen solo un punto de unión, que es que Turquía tiene que volver otra vez a tener un protagonismo, tiene que ser una potencia. Es un país de unos 80 millones de habitantes. Es un país que tiene sus semejanzas también con el nuestro, con España, en el aspecto de que tiene un gran pasado histórico. Que ha tenido un imperio. Ha tenido un imperio y luego además es fruto mucho del mestizaje. O sea, que quiero decir que el concepto nacional es un concepto nacional muy cocinado durante su historia y en la cual los turcos, bueno, lo pueden ver cualquiera cuando ven un partido de fútbol y ven los equipos procedentes de Turquía, encuentran gente rubia, incluso gente con un aspecto más oscuro. ¿Por qué? Pues porque hubo también una fuerte inmigración incluso de sudaneses, de egipcios que partieron a lo que es Turquía y por lo tanto proceden de ese mestizaje africano, otros con un aspecto muy rubicundo, muy norteño, que proceden de las poblaciones circasianas, de las poblaciones musulmanas del Imperio ruso, que buscaron su refugio en el Imperio turco y por tanto el Islam ha sido ese cemento unificador de pueblos de muchísimas periferias, tanto de África, de Asia como de Europa, que desde luego partieron, se integraron en el Imperio turco y la cultura, la lengua turca les dio junto a la religión musulmana precisamente esos basamentos. La lengua es muy importante porque ¿cuántos países hablan lenguas turcas que son inteligibles para el turco? Es decir, como si una persona de Zamora habla con un gallego, pues no hablan el mismo. Uno habla castellano, otro habla gallego, pero se entienden. Y eso ocurre en gran parte del mundo turcómano, digamos, ¿no? Claro, ahí estamos hablando ya de una de sus áreas de influencia en la actualidad a nivel de política internacional, que sería el viejo Turquestán, el Asia Central. Y por tanto, entrando en el Cáucaso nos encontraríamos con Azerbaiyán y cruzando el mar del Caspio, desde luego todas las repúblicas estas que muchas veces a nuestros estudiantes les asustan si las tienen que memorizar. Turkmenistán, sí, porque todas acaban igual en tan, pero empiezan distinto. Ahí está. Si no recuerdo mal, son 7 países, los países turcómanos, ¿no? Sí, y entonces comparten, podemos decir, un poco toda esa cultura y ahora en este momento, desde luego, están configurando, desde luego, una coordinación de países que tienen una cultura más o menos afín y que pueden formar un grupo de presión, igual que miran, bueno, pues el desarrollo que ha ido obteniendo pues la hispanidad un poco en todo ello. Y bueno, ¿por qué los que compartimos un poco esta cultura no podemos ayudarnos, favorecernos y desde luego convertirnos, desde luego, bueno, en un protagonista a nivel de política internacional? O por lo menos una potencia, una superpotencia a nivel regional que tenga un papel internacional asignado en el borde del Cáucaso, en Centroasia y en el Mediterráneo, en el Mar Negro, en el Caspio. Es que es una zona, pues, bueno, ya lo era, crucial, pero ahora con la guerra ya, pues ni es una zona estratégica muy importante. Estamos hablando también de una república turca que desde la Guerra Fría, no hay que olvidarse, siempre ha sido la segunda potencia militar dentro de la OTAN. O sea, después de Estados Unidos, el ejército más numeroso, el ejército que aseguraba, desde luego, el Mediterráneo para evitar que la Unión Soviética pudiera salir al Mediterráneo, era Turquía. O sea, era el segundo ejército más poderoso de toda la OTAN. Segundo lugar, estamos hablando de un país que ya sobrepasa los 80 millones de habitantes y que con el actual mandatario ha intentado, desde luego, pues bueno, tuvo su progreso económico y dijo, bueno, si China es una gran potencia y está tan lejos,
¿por qué Turquía no puede caminar a transformarse en el gran taller del mundo desarrollado europeo cuando estamos a las puertas de Europa? E incluso tenemos más de 30.000 kilómetros cuadrados de territorio europeo todavía bajo nuestras banderas. Bueno, pues el desarrollo económico también de Turquía pues ha sido mirando a ese mercado europeo. Y desde luego, bueno, pues la gran conflictividad que tenemos de espacios que pertenecieron al Imperio Otomano y que en la actualidad, bueno, pues están en diferentes grados de líneas rojas, como puede ser Libia, como puede ser incluso Chipre, como puede ser Siria, como puede ser el propio Cáucaso, pues desde luego plantea y abona en ese ámbito, bueno, el gran protagonismo que la República Turca pues puede tener, ¿no? Además eran el segundo ejército de la OTAN por número de efectivos humanos, pero hay que tener en cuenta que en los últimos años han desarrollado un complejo industrial militar propio, están teniendo éxitos en tecnología a la hora de desarrollar armamento que es muy útil en los actuales modelos de guerra enjambre. Y ahora veremos qué tipo de armas le están suministrando a Turquía, qué mezclas están haciendo con ello. Bien, esta es la situación de Turquía, pero claro, ¿por qué está Turquía de actualidad? Pues porque el domingo hubo elecciones. El domingo 14 de mayo hubo elecciones. Las elecciones del domingo eran dobles, eran elecciones legislativas a la Asamblea Nacional, que es el Parlamento turco, y lo que es más importante para la gente de fuera, a la presidencia de la República Turca, que desde la modificación de la Constitución que el propio Erdogan puso en marcha en el 17, ¿verdad? Modificó la institucionalidad de la administración y el poder turco, porque había primer ministro y ya no lo hay. Ahora tiene un planteamiento presidencialista de poder ejecutivo, pues parecido, por ejemplo, a que tienen los americanos, ¿no? Que sí, no hay primer ministro. Bueno, los franceses todavía tienen primer ministro, pero es que los turcos han dejado de tener primer ministro. Ahora el presidente de la República reúne la condición de jefe del Estado, presidente de la República, y de primer ministro o jefe de gobierno ejecutivo, ¿no? Eso significa que se ha dado un paso. Es curioso porque en gran zona de Centroasia, Cáucaso, se están dando los procesos al revés. Están despresidencializando las repúblicas que venían de la Unión Soviética muy presidencialistas y se están dando más atribuciones y competencias a los parlamentos. Sin embargo, en Turquía, probablemente por la sucesión de mandatos que ha tenido Erdogan como primer ministro, jefe del Estado, etcétera, etcétera, pues digamos que la Constitución se ha adaptado a Erdogan, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de las elecciones? Pues tenemos que decir que en principio la Asamblea Nacional, el Parlamento, las elecciones son definitivas, es decir, ahora repasaremos un poco cuál ha sido el resultado, pero las presidenciales siguen abiertas, porque ahora también veremos el resultado. Como ninguno de los candidatos ha alcanzado más del 50%, pues tienen que ir dentro de 2 semanas, el día 28 de mayo, ya ha pasado 2 días, a las elecciones que serán definitivas, porque se enfrentarán Erdogan y el que ha conseguido ser el líder de la oposición. Vamos a repasar, si quieres, la elección presidencial en primer lugar, que es Erdogan al frente de la Alianza Popular, que es un cúmulo de partidos entre el cual está el suyo, que es el más importante, que es Justicia y Desarrollo, pues termina sacando un 49,5. Ha estado bien cerca, ¿no? Si recuerdo bien, en las últimas elecciones presidenciales terminó sacando un 52,5. Y Kemal, curioso que se llame Kemal, ¿verdad? El opositor, porque son los kemalistas, son los descendientes. Incluso el partido es el mismo partido que fundió Kemal Atatürk. Con Alianza Nacional, que es un cúmulo de partidos pues como mucho más diversos, aunque aquí parece haber diversidad en todas las alianzas,
porque ha sido una especie de todos contra Erdogan, y quien está contra el todos contra Erdogan pues se ha puesto de parte de Erdogan pase lo que pase, pues ha terminado obteniendo un 44,9%. Hay una distancia importante de 4,5 puntos y esas son el resultado de las elecciones presidenciales. ¿Qué puntos faltan aquí? Pues hay un aspecto curioso, que es que falta de hecho un candidato que se retiró la semana pasada a 3 días de las elecciones, que era Ince, que ya era un político muy conocido y que se presentó contra Erdogan en las últimas, en un asunto verdaderamente turbio, que es un ejemplo de cómo ha sido la campaña, porque la campaña ha sido realmente sucia. Ha sido una acusación constante de corrupciones, de cosas pequeñas. No ha habido grandes programas que se plantearan de una manera explícita y abierta, aunque luego repasaremos cuál se supone que es el plan de cada uno, ¿no? Como Ince se retiró, pues iba a cosechar como aproximadamente un 3, un 4% de los votos. Lo curioso es que todavía se ha quedado en el 0,44, que son 100 y pico mil papeletas. Fíjate, te retiras de las elecciones y sacas 100 y pico mil votos. O hay muchos despistados o hay gente que está enfadada con su retiro. Pero la gran incógnita, evidentemente, es Sincan Ogan, ¿no? Que es el líder de la Alianza Ancestral y que tiene un 5,2 votos, que se plantea claramente, si vota en bloque, decisivos. ¿Quién es Sincan Ogan, José Luis? Bueno, es un disidente un poco del movimiento nacionalista que, bueno, tuvo planteamientos un poco diversos y que en ese aspecto, bueno, pues él rompió con el partido, salió, volvió otra vez a retomar un poco las circunstancias y ha conseguido, desde luego, en ese aspecto, pues bueno, recomponer y un espacio nacionalista que va a saber vender muy caro, ¿no? Porque pero muy, muy nacionalista. Es muy nacionalista, tiene unos planteamientos muy, muy duros con respecto especialmente, bueno, pues al tema de los refugiados. Tengamos en cuenta que ahora, bueno, la República Turca pues tiene en su suelo más de 4 millones de refugiados sirios procedentes de la guerra en el país vecino. Tiene también desde luego unos mensajes frente a uno de los grandes problemas internos que tiene la República Turca, que es la comunidad kurda, y por tanto, bueno, todo lo que ha significado durante la Guerra Fría, posteriormente, bueno, los enfrentamientos con el PKK, ¿no? Sí, ahora hablamos de los kurdos, que son el gran problema interno. También tienen afganos, bastantes afganos. Y entonces, la principal moneda de cambio previsible para que Ogan apoye a Erdogan o a quien sea es, lo primero para él es mandar de vuelta a los refugiados sirios, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que se supone que está mucho más cerca ideológicamente de Erdogan que del opositor, ¿no? Y las raíces de esta historia son truculentas también, se hunden en la Guerra Fría y en acciones violentas de algún tipo. Sí, porque Turquía durante la Guerra Fría fue uno de los pilares de la OTAN y por tanto ahí los movimientos de extrema izquierda y los grupos existentes sí que apostaron desde luego por ofensivas terroristas, violentas. El ejército turco fue el gran guardián de un poco de esa estabilidad política, de mantener a la República Turca muy vinculada con el mundo occidental, y luego el desarrollo de un nacionalismo que tenía su propia milicia, los Lobos Grises, que desde luego a nivel de calle pues estuvieron disputando las calles con los grupos de extrema izquierda, desde luego en unos verdaderos años de plomo, como pues sucedió en Italia y en algún otro país, ¿no? O sea, una tormenta que eso fue lo que garantizó que el ejército turco tuviera en algunos momentos que tomar las riendas del país y desarrollar desde luego un control absoluto del ámbito político. Bien, lo importante de las presidenciales es que no da igual que gane Erdogan a que gane
es difícil para los españoles pronunciar el nombre de Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Yo he estado repitiéndolo. Kılıçdaroğlu. ¿Por qué? Porque sus políticas exteriores, no estoy hablando de los problemas de dentro de Turquía, que en este momento son graves, son problemas graves. Básicamente, la gente está preocupada por problemas muy reales del día a día. La campaña se ha intentado enfocar hacia problemas reales, pero han terminado en trifulcas de comunidad de vecinos, ¿no? Pero vamos, básicamente lo que le ocurre a Turquía es que tiene una inflación altísima, en algunos momentos ha llegado al 50%. Tiene una lira hundida, que eso le proporciona una ventaja frente a las exportaciones, pero claro, es una gran desventaja a la hora de importar lo que tiene que importar. Tiene un nivel de desempleo alto, tiene un montón de obra barata que está soliviantando a muchos que son estos refugiados, evidentemente. Tiene un problema de justicia social. Ha tenido muchísimos casos de corrupción que han soliviantado al electorado también. Y estos son los temas que van a hacer que en esta segunda vuelta, y han hecho que en la primera, en la Asamblea Nacional, la gente determinara el voto. Pero lo importante es que desde fuera se va a elegir entre dos modelos de política exterior. Estos dos modelos son, en algunos casos, contrapuestos y son absolutamente cruciales e importantísimos para 4 actores. Uno es Estados Unidos, otro es la OTAN como organización, otro es Rusia, Europa y Ucrania. Son 5, ¿no? O sea, donde probablemente se esté mirando con más interés las elecciones no es en un pueblo interior de Turquía, es en las sedes de los gobiernos y los ministros de defensa de estos países. ¿Qué política podemos esperar de Erdogan respecto a estos 5 temas si él termina revalidando la presidencia? Bueno, Erdogan lleva una línea más nacionalista, ¿no? O sea, el desengaño que sufrió con el rechazo por la Unión Europea de que Turquía pudiese entrar fue el pistoletazo de salida para desarrollar una política internacional absolutamente más independiente, más autónoma, que le está dando muy buenos resultados. Eso también está teniendo sus consecuencias, como hemos hablado, por ejemplo, del armamento, el desarrollo de una industria nacional militar debido, bueno, a las presiones estadounidenses con respecto a compras que había desarrollado la industria armamentística rusa y no la dependencia, intentar reducir la dependencia que tenía de la industria armamentística estadounidense. Paréntesis, te doy el dato. Turquía es expulsada del programa del F-35, del cazabombardeo de la OTAN norteamericano, expulsada, siendo miembro de la OTAN, porque se dedica a comprar los sistemas de defensa antimisiles antiaéreos S-400 de los rusos. Y claro, los americanos dicen, esto no puede ser, tendrían un montón de información que no tienen que tener. ¿Qué dicen los rumores? Pues dicen una cosa, que por eso te hacía el paréntesis, bastante curiosa, y es que Erdogan quiere tener un sistema antimisiles antiaéreo, un sistema de misiles antiaéreo que sea capaz de derribar sus propios aviones. Porque como todos sabemos, ha habido 6 golpes de Estado. Y no es raro que hubiera alguno más. No, y el control que ha ejercido y el régimen presidencialista lo que abona es a ese predominio, ese incremento de la autoridad civil y a una reducción del papel de las Fuerzas Armadas al servicio del jefe del Estado, ¿no? Y por tanto de esa subordinación y no de un tutelaje que el ejército siempre ha llevado como gran centurión sobre las autoridades políticas, ¿no? ¿Y con respecto a Rusia? Bueno, con respecto a Rusia, ahí sí que viene la política un poco de intereses, ¿no? Rusia y Turquía son 2 poderes que históricamente han estado muy enfrentados, pero que ahora, desde luego, tienen unos sistemas políticos muy similares por las 2 grandes personalidades que las llevan, y además casi durante 2 décadas, o sea, son 2 viejos conocidos.
y por tanto pues tienen unos intereses cruzados. Especialmente, ¿cuál es el principal? Hasta que estalló la guerra de Ucrania, la venta de recursos energéticos hacia Europa y la posición estratégica que ocupaba Turquía en dirección a la zona meridional europea, que facilitaba que esos recursos energéticos tuviesen que pagar, desde luego, unos fuertes arrendamientos por los gasoductos y los peajes, un poco en beneficio de la República Turca. Y además, bueno, si Rusia lo quiere utilizar, debe hacerlo, y si los países europeos quieren evitar el control ruso, también tienen que pasar por Turquía. O sea, Turquía siempre va a ganar en esa posición estratégica geográfica que tiene, porque es fundamental para el abastecimiento energético del sur de la Unión Europea. Pero Putin está feliz con asignar este papel a los turcos, pero la realidad es que algunos lo llaman ambigüedad, otros lo llaman neutralidad de los turcos con respecto a los rusos, pues por ejemplo se traduce en que hasta el momento se han negado a aplicar las sanciones que Europa les exige continuamente, ¿no? ¿Cuánto hay de pragmatismo político en todo esto y cuánto hay de autorreconocimiento y vinculación y amistad real entre un líder como Erdogan y un líder como Putin? Los dos se ven como en un espejo, ¿no? Son dos poderes presidenciales y también el mundo político internacional que los rusos intentan dibujar, un mundo sin potencias hegemónicas, con más puntos plurales, entra en beneficio de la propia República Turca, que adquiriría en ese ámbito, bueno, un mayor protagonismo internacional como potencia de primer orden, ¿no? Y sin embargo, la otra cara de la moneda es que los turcos están armando a los ucranianos y también últimamente empezando con el apoyo financiero. ¿Hasta qué punto se puede ser tan multivectorial? Hombre, la guerra de Turquía está sirviendo del perfecto escaparate de lo que es capaz la industria armamentística turca. Cabe duda que la nueva variante de los drones, en todas sus variantes, bueno, está proporcionando que los turcos se conviertan, bueno, en una de las principales fábricas de material de nueva tecnología para muchos países y está planteando, bueno, pues que están obteniendo nuevos clientes y nuevas salidas, desde luego, para esa industria armamentística que igual en el pasado pues ningún país hubiera mirado hacia Turquía, bueno, con esas ansias, y ahora sí están compitiendo con otros países, bueno, pues en ese acceso, ¿no? Han encontrado un campo nuevo, están utilizando la guerra de Ucrania, están siendo valorados, están siendo desde luego muy bien calificados y desde luego se han convertido en indispensables en la guerra de Ucrania, y eso sirve para que el mercado europeo y otros mercados igual más de segunda línea, bueno, vea en la eficacia de los drones turcos, bueno, una complementariedad de sus fuerzas armadas, ¿no? De hecho, me parece que en campaña, Erdogan inauguró el primer portaaviones, que le llaman portaaviones, es curioso porque es un portaaviones de drones, así que sería un portadrones. Y no hay ninguno en el mundo con esta tecnología, porque como ha visto que es su hueco, pues se ha dedicado a hacer el navío que los porta, ¿no? Claro, y tiene una particularidad, claro, igual para una guerra, se puede decir de gran nivel, pues sería igual un objetivo muy sensible a poder ser destruido, pero para los conflictos en los cuales Turquía actúa de gran protagonista, pues pueden en ese ámbito, bueno, ser muy efectivo, ¿no? Todo esto es el plan de Erdogan, que se supone que también tendrá su continuidad en el norte de Chipre, en las guerras, en su participación en las guerras civiles de Siria, de Irak, de Libia. Pero, ¿cuál es la diferencia con el otro candidato? Quiero decir, ¿qué podemos esperar realmente como cambios si Kemal Kılıçdaroğlu ganara las elecciones? Cosa que parece difícil en principio, ¿no? Pero podría ser, pese a que todos los altavoces de Occidente se hayan pasado 2 semanas repitiéndonos que llevaba ventaja y que ahora puede ganar,
puede haber un vuelco en estos 15 días, sin duda, ¿no? Pero, ¿y si ese vuelco se produce, qué cambios habría realmente? Hombre, uno de los cambios principales es que el nacionalismo turco laico es un nacionalismo mucho más vinculado a los intereses de la OTAN. A nivel de Próximo Oriente actúa como tal. Si tú eliminas el factor religioso, no tienes ningún puente de conexión con el mundo árabe. Por ejemplo, pues la aviación israelí tradicionalmente siempre se entrenaba en la República Turca. O sea que tenías una apertura de alianzas muy diferente a la que puedas tener ahora, con un Erdogan que tiene una relación muy estrecha con los hermanos musulmanes, por ejemplo con Qatar como potencia incluso inversora en la economía turca, y que también asume el compromiso de los palestinos como pueblo musulmán. Entonces la común religión le permite entrar en un mundo árabe, que tengamos en cuenta que el nacionalismo árabe nació contra los turcos, y por tanto la religión permite desde luego ablandar, crear unos espacios y ejercer un liderazgo regional en un mundo árabe que a través de su nacionalismo siempre ha sido antiturco, pero que la religión desde luego permite ablandar esas diferencias e incluso acercar y crear su propio espacio de influencia y de posible mercado económico, ¿no? Sabes que el programa electoral de Kılıçdaroğlu solo menciona a Rusia 2 veces y no menciona a Irán ni menciona a muchos países árabes, ni los menciona, porque como no menciona a los kurdos, ¿no? Porque es un problema para el opositor. Algunos asuntos son muy espinosos. No puede ponerse en contra de lo que piensa Erdogan porque le costaría votos en vez de ganarlos. ¿Sería entonces Turquía un buen alumno otanista con un presidente que no fuera Erdogan? Hombre, totalmente, ¿no? Porque es un presidente que tiene una base social de apoyo muy diversa. Tiene el apoyo de la izquierda kurda, tiene el apoyo de las grandes ciudades, las generaciones jóvenes emprendedoras de ese mundo urbano, del mundo sufí, el mundo islámico más heterodoxo con respecto al sunismo, o sea, unos elementos muy dispares, muy heterodoxos, que no le dan desde luego una base compacta en el interior y que a nivel exterior desde luego volvería otra vez a encajar y a encontrar una cierta estabilidad para el mundo occidental, ¿no? Sería un hombre más dependiente del apoyo occidental. Y al ser dependiente del apoyo occidental se plantearía la Unión Europea de nuevo. Si Turquía puede entrar en la OTAN con un liderazgo diferente. Podría ser uno de los puntos que tuvieran que darle para conseguir, bueno, una nueva ilusión para el respaldo social que tiene, ¿no? No se puede prescindir de Turquía. Siempre han tenido un fuerte lobby dentro de Europa favorable a esa integración de la República Turca en su momento. La página pasada que desarrolló Erdogan podría ser reflotada ahora como un nuevo punto de ilusión para ese electorado que diga, una Turquía integrada en el mundo europeo, desde luego ya es una Turquía que no volvería a los tiempos de Erdogan, sería imposible. Imagínate una Europa con Ucrania a corto plazo, con Ucrania y Turquía integrados. ¿Cambiaría mucho Europa? Hombre, en todos los aspectos. Estas son las razones por las que las elecciones turcas son tan importantes. No son las elecciones de un país que está resolviendo su inflación. Bueno, tengamos cuenta, solo a niveles de grupos parlamentarios. O sea, bueno, la oposición, el Partido Republicano del Pueblo se integraría en el grupo de los partidos socialistas. El partido de Erdogan de Justicia y Desarrollo se integraría en el Partido Popular Europeo, que era con el que tenía relaciones. O sea, que abrimos un melón de creencias, de no creencias. Europa, por supuesto, perdería un poco ese concepto de raíces cristianas que le da forma y habría que buscar otro tipo de conceptos, que es uno de los graves problemas de identidad de Europa, pero ya ese sería otro tipo de problema, ¿no? Luego, el nivel de población de Turquía, que lo convierte en uno de los grandes países.
puede decir que solo Alemania tiene la potencia demográfica con respecto a la República Turca. Sería uno de los, en el Parlamento Europeo, de los países que más eurodiputados Imagínate aportaría. la cantidad de diputados. Y de luego la integración de Ucrania únicamente lo que estás es ampliando las zonas que necesitarían más fondos de ayuda de desarrollo. Casi y más después de la guerra. Se llevaría casi gran parte. Y de lo mismo que pasó con la Europa mediterránea, que pasamos a ser contribuyentes en vez de ser beneficiarios a favor de los balcánicos, serían ahora los países balcánicos los que verían desaparecer sus ayudas en beneficio de Ucrania. Por lo tanto, como vemos, eso crearía desajustes políticos muy importantes. Dirán los oyentes y dirán todos los lectores atentos de prensa internacional que nos hemos preocupado muy poco del resultado de las legislativas en Turquía, pero es que se han dado dos condicionantes que hace que nos preocupemos muchísimo menos que por las presidenciales. Lo primero es que Turquía en este momento es un país súper presidencialista por las últimas reformas y que deja a la Cámara pues muchas menos competencias que las tenía antes, bueno, en este sentido. Y luego porque resulta que si uno mira las coaliciones que se han presentado, en la Cámara ha ganado de calle la coalición de Erdogan, por mucho, ¿no? Aparte de que es el partido más votado, 30 y tantos %, etcétera, etcétera, es que además ha ganado por mucho, ¿no? Y curiosamente yo creo que hay que añadir un tercer condicionante, y es que Kılıçdaroğlu lleva toda la campaña diciendo que si gana las elecciones como presidente va a convertir otra vez Turquía en un país parlamentario no presidencialista. Y esto es una paradoja, porque ¿a quién beneficiaría? Pues a quien tiene el control de la Asamblea, que en este momento es Erdogan. O sea, le ganas las elecciones y luego quieres trasladar el poder a donde él manda. Es como lo de todo el poder para los soviets, pero resulta que los soviets donde está es Erdogan y no Lenin, ¿no? No, hombre, no cabe duda que gran parte del país, o sea, esa Turquía interior, esa Turquía fuera de Estambul, fuera de Ankara, fuera de las zonas periféricas, ha votado de una manera masiva a Erdogan. Y es una persona que ha sabido perfectamente entroncar un poco con los intereses de la sociedad turca y desde luego gran parte de la geografía la vemos coloreada, desde luego con los colores de la coalición de Erdogan en ese aspecto, ¿no? Sí, pero más débil, ¿no? Sí, más débil. Hombre, hay que tener en cuenta que es uno de los grandes decanos de los estadistas que gobiernan en la actualidad, y el desgaste político lo tiene desde luego, ¿no? O sea, si antes se obtenía unas mayorías absolutas arrasadoras, ahora cada vez más se tiene que ir apoyando en pequeños grupos más islamistas que el suyo, porque el suyo es bastante moderado, y por lo tanto cada vez van surgiendo grupos mucho más radicalizados en ese ámbito, pero también en el nacionalismo, que siempre ha tenido una gran fuerza dentro de la sociedad turca y que se ha hecho ya dependiente, desde luego, desde las legislativas del 2018, bueno, existe un poco esa coalición, ese bloque de poder entre nacionalistas y justicia y desarrollo, que ahora lo propio es que vuelva otra vez a replantearse un poco esa coalición en la cual se une, desde luego, ese conservadurismo social de Erdogan junto con el nacionalismo turco, ¿no? Es verdad, para terminar, que en la Asamblea hay un cambio de tendencia, que el partido de Erdogan, no la alianza completa en la que sigue manteniendo el control de la Asamblea, ha bajado un 9,3%, y que el partido del opositor, el CHP, ha subido un 21%. Esto es un cambio de tendencia grandísima. A lo mejor en esta legislatura no le convendría hacerte una reforma constitucional para hacer de Turquía un país parlamentarista otra vez, pero cara a la siguiente legislatura probablemente sí. Bueno, creo que hemos dado un avance importante para entender hacia dónde se dirigen los acontecimientos en el país otomano y qué resultados prácticos para incluso nosotros tendría la victoria de un candidato o la del otro y el desarrollo de la política en la Asamblea. Muchas gracias, José Luis. Aquí estamos y seguimos, ¿eh? Aquí seguimos. Gracias, Catherine, por este sonido.
Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.